Es el año 1977, imagínate la escena. Un salón súper elegante, repleto de toda la élite del entretenimiento en México. De lo más exclusivo de la época. Exacto. Y de pronto, se hace un silencio sepulcral en toda la sala. Una de las actrices más queridas y respetadas del país cruza la habitación. Vestida completamente de negro, además. Sí, con paso firme. Se detiene, levanta la mano y abofetea frente a todo el mundo a la hermana del mismísimo presidente de la República. ¡Qué locura! Es una imagen que de verdad rompe por completo cualquier noción romántica que tengamos sobre la fama en esa época, ¿no? Totalmente. Y bueno, días después de ese golpe, a esta leyenda de la pantalla la interceptan hombres armados. Así, en la calle. En la calle. La amenazan mostrándole una fotografía de su propio hijo. Y pues tuvo que empacar su vida entera y huir del país. O sea, desaparecer por casi 6 años. Es escalofriante. Bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Porque, a ver, este es exactamente el tipo de historias que vamos a desmenuzar aquí. Y es súper necesario hacerlo. Claro, porque generalmente cuando vemos una película clásica del cine mexicano, la expectativa visual es de esta estética inmaculada, ¿verdad? Sí, la iluminación dramática perfecta, los encuadres, todo en blanco y negro impecable. Ajá, parece una fantasía limpia e intocable. Pero el objetivo de este análisis a fondo no es nada más sentarnos a aplaudir el glamour de la llamada época de oro. Para nada. Exacto. La misión de hoy es rasgar ese telón. Tal cual. Nos vamos a sumergir en una recopilación histórica muy profunda. Son puras anécdotas documentadas. Queremos descubrir las realidades crudas, los mecanismos de supervivencia y, la verdad, las tragedias a puerta cerrada. Porque al final del día eran seres humanos que cargaban con un peso brutal por ser considerados deidades de celuloide. Sí, y es un ejercicio de memoria súper importante para quien nos escucha hoy. Definitivamente. Para comprender realmente estas figuras, tenemos que analizar esa inmensa presión estructural bajo la que operaban. No era solo pararse frente a la cámara y memorizar líneas. O proyectar carisma y ya. Exacto. La verdadera actuación, la que les exigía un esfuerzo sobrehumano, era sobrevivir. Sobrevivir al naciente sistema de estudios, a la maquinaria política del momento, que era implacable, al escrutinio familiar y pues a sus propios demonios. ¡Wow! A ver, vamos a desempacar esto. Empezando por desmitificar la raíz misma del estrellato, o sea, la construcción del ídolo. Claro, el famoso mito de la espontaneidad. Sí, porque existe esta narrativa comodísima sobre el genio solitario. La idea de que alguien nace tocado por el destino, llega al set y todo fluye con una brillantez innegable. Y los documentos demuestran que eso es una absoluta mentira. Totalmente. Si observamos a Mario Moreno, a Cantinflas, en el año 1940, específicamente durante el rodaje de Ahí está el detalle. Una película mítica, por cierto. Mítica. Pero el panorama en el set no era el de un genio incomprendido siendo aclamado por todos. O sea, era un choque de trenes constante. Fue una batalla campal en términos creativos. Porque fíjate, el director, Juan Bustillo Oro, era un hombre de un rigor casi matemático. Súper estricto, ¿no? Demasiado. Había escrito un guión de hierro. Los diálogos eran precisos, los tiempos milimétricos. Y de pronto tiene frente a la cámara a este actor que simple y sencillamente se niega a seguir las reglas. Es que Cantinflas improvisaba todo el tiempo. Alteraba el ritmo de las escenas, cambiaba el tono de toda la secuencia. Y los registros históricos nos muestran que Bustillo Oro llegó a considerarlo literalmente un bufón incontrolable. No me digas, ¿lo consideraba un bufón? Sí, sentía que hablaba muchísimo sin decir absolutamente nada de valor. O sea, Bustillo Oro estaba convencido de que le estaba arruinando la película cuadro por cuadro. Es que es la analogía perfecta de la música, ¿sabes? Bustillo Oro intentaba dirigir una sinfonía clásica, donde cada nota se tiene que leer tal cual está en el papel. Claro, como un compositor clásico. Exacto. Pero la mente de Cantinflas era puro jazz. O sea, él no funcionaba con partituras, funcionaba con ritmo, con caos. Y lo fascinante de esto es que ese caos, ese estilo de jazz, no nació de la nada. No fue una epifanía que le cayó del cielo. Requirió mucha observación y muchísima ayuda de terceros. Sí, porque el famoso cantinfleo, esa forma loquísima de hablar que enredaba a cualquiera, tiene un origen súper terrenal. Así es.
Todo apunta a un juicio real que pasó en 1925. Un juicio contra un criminal de poca monta llamado Álvaro Chapa. A ver, cuéntanos de eso. Pues resulta que la forma en que este individuo intentaba defenderse en el estrado, enredándose en sus propias palabras para confundir al juez, fue exactamente la semilla que Mario Moreno tomó y empezó a pulir. ¡Wow! Pero no solo fue inspiración de un juicio, hubo toda una arquitectura detrás de esto. Exacto. Arquitectos en las sombras. Su cuncuño, Stanislaw Chilinski, fue una pieza angular en todo esto. Chilinski era de origen ruso, ¿verdad? ¿Sí? Un hombre con una formación teatral profundísima. En los primeros días de la Carpa Valentina, que eran estos teatritos rodantes para la clase trabajadora, Claro, las carpas. ahí Chilinski ayudó a construir, estructurar y ensayar todas esas rutinas que luego harían millonario a Cantinflas. Y fíjate, es precisamente ahí donde esta dependencia creativa se vuelve una tragedia humana muy densa. Sí, porque las cosas no terminaron bien. Para nada, el éxito de Cantinflas se fue a la estratosfera, se volvió un ícono global intocable, mientras que Chilinski, que co-creó todo ese éxito, se quedó relegado a un segundo plano, en la sombra. Y ese desequilibrio de poder desató un resentimiento amarguísimo. Hay relatos en nuestras fuentes de una reunión familiar donde la tensión explotó de una forma horrible. ¡Qué fuerte! ¿Qué pasó exactamente? Pues Chilinski, ya bajo los efectos del alcohol, le lanzó un dardo envenenadísimo al orgullo de Mario Moreno. Le dijo, frente a todos los invitados, que él tenía algo que el gran Cantinflas jamás podría comprar. ¡Híjole! Le dijo que él sí tenía un hijo biológico. ¡Qué crueldad! De verdad un comentario diseñado milimétricamente para destruir, sobre todo porque era un secreto a voces la supuesta esterilidad de Cantinflas. Y que su hijo había sido adoptado por medio de un arreglo súper complejo con Marion Roberts, una mujer estadounidense. Esto ilustra perfecto cómo el mito del genio solitario tiene un costo altísimo, ¿no? El talento no te aísla del dolor, el ascenso deja egos rotos y familias destrozadas. Totalmente. Y si hablamos de fragilidad, de esa vulnerabilidad escondida detrás de una imagen perfecta de masculinidad, el caso de Pedro Infante es increíble. Oh, claro, Pedro Infante era el símbolo del hombre que todo lo podía arreglar con una sonrisa y una canción. En la pantalla sí, pero la realidad documentada es otra. Hay una anécdota muy específica antes de grabar el tema quien será para la película Escuela de Vagabundos. Así, la ansiedad que le dio, ¿no? Estaba consumido por la inseguridad. No podía encontrar el tono de la canción. Y estaba tan desesperado que a las 4 de la mañana se fue a parar a la casa del gran Pedro Vargas. O sea, fue a despertarlo de madrugada. Sí, a pedirle ayuda. Pedro Vargas lo recibió literalmente en pijama. Me imagino la escena, qué bárbaro. Y pasaron horas frente al piano de madrugada. Vargas dándole una clase magistral de modulación, enseñándole cómo darle la intención exacta a cada frase. La pública. El caos masivo que generaba, claro. Sí, según los registros, cuando lleva la estación de radio de la XEW, allí en la calle de Ayuntamiento 52. El epicentro de los medios en esa época. Exacto. Bueno, las multitudes eran tan locas que las vallas de seguridad colapsaban. La gente lo derribaba, literalmente lo tiraban al piso en su afán por tocarlo. Hay crónicas de que tuvo que escapar colgándose de un tranvía en movimiento. Es la paradoja absoluta de la fama. El ídolo inalcanzable que arrastra multitudes es el mismo hombre que horas después toca la puerta de madrugada buscando la validación de otro cantante. Esa es la esencia de un sistema estelar. Pero fíjate, manejar la inseguridad personal o pelear con un director de cine era un juego de niños comparado con la verdadera prueba de fuego. Claro, el choque contra el poder. Porque existía una fuerza inamovible, una maquinaria que no podías convencer con una sonrisa o una buena actuación. El Estado, el aparato político e institucional de la época. Aquí es donde esto se vuelve una historia de terror burocrático. Y retomamos el caso que mencionaste al principio, el de Marga López en 1977. Sí, Marga López se enfrenta a Margarita López Portillo, que no solo era la hermana del presidente, sino la titular de RTC, la Dirección de Cinematografía. O sea, la mujer que tenía el control absoluto de los presupuestos y la distribución del cine. Exactamente. Los documentos muestran que Margarita López Portillo le ordenó recortes brutales a los pagos de Marga. Y además la insultaba públicamente. Le decía que era una refugiada que vivía del erario.
Y eso fue lo que detonó la bofetada en el evento de la ANDA, un acto impulsivo por defender su honor. Pero con consecuencias letales. Las amenazas posteriores, los sujetos armados diciéndole empieza a hacer tus maletas, tuvo que huir. Esto te demuestra que la línea entre la administración cultural y la intimidación del Estado no existía. Y ojo, para quien nos escucha, es muy importante aclarar que al revisar estos eventos históricos, nosotros mantenemos estricta imparcialidad, no estamos tomando ninguna postura política. Totalmente de acuerdo. Solo estamos reportando los eventos tal como aparecen en las fuentes documentadas para entender el contexto de la época. Exacto. Pero a ver, yo me pregunto, entiendo la censura y que el cine dependía del dinero del gobierno, pero ¿exiliar a alguien por una cachetada? ¿O lo que le pasó a Eleazar García, el Chelelo? ¡Qué es absurdo! Lo del Chelelo es increíble. Hizo una broma en Monterrey en una entrevista. Dijo que el presidente Miguel de la Madrid era tan bajito que cabía en la bolsa de su saco. Un chiste de rutina cómica. Un simple chiste. Y terminó encerrado meses en un penal de alta seguridad, incomunicado y sin orden judicial. ¿Así de crudo? A ver, ¿por qué un gobierno con poder absoluto, que controlaba el petróleo, los sindicatos, la prensa, reaccionaba con tantísima fragilidad ante unos simples actores? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en el monopolio de la influencia. A ver, explícame eso. El Estado podía expropiar tierras o cambiar leyes cuando quisiera, pero los actores tenían la única cosa que el gobierno no podía legislar ni comprar: el afecto genuino del pueblo. El cariño de la gente. Exacto. Figuras como Chelelo, Marga López o El Piporro, que por cierto, a Eulalio González El Piporro lo desaparecieron del cine 8 años. Sí, por dirigir la película El Pocho, ¿no? Sí, porque el presidente Echeverría la interpretó como una crítica velada a su gobierno. Estas figuras tenían una línea directa con la emoción de la nación. Eran líderes de opinión fuera del control del partido oficial. Y para una maquinaria que exige control absoluto, alguien que hace reír al país a costa tuya es una amenaza gigante. Claro, su influencia cultural era un arma súper peligrosa. Y también vimos esta valentía en terrenos de derechos civiles. Sí, como el caso de Sonia Furio. Exacto. Ella mostró una dignidad tremenda. Renunció a Televisa en un acto de pura solidaridad. Según los registros, la orden vino de Paloma Cordero, esposa del presidente, de despedir a todos los actores abiertamente homosexuales de la novela Vivir enamorada. Y Furio sacrificó su trabajo y su dinero para no ser cómplice de esa purga. Otra vez, reportamos esto basándonos estrictamente en los documentos de la época. Por supuesto. Pero si ese era el infierno político que vivían hacia afuera, al adentrarnos en las biografías personales, el choque es mucho más fuerte. El lado oscuro del reflector. Exactamente. Lejos de la persecución política, sus vidas privadas estaban plagadas de unas tragedias, de una oscuridad insondable. Secretos que la industria ocultaba a toda costa. Para proteger la inversión, claro. Sí, o sea, es como si la fama fuera un faro de luz cegadora. Mientras más brillante era la luz hacia el público, más profundas y frías eran las sombras que se proyectaban dentro de sus propias casas. Y hay un hilo conductor terrible en las fuentes que analizamos hoy. La peor pesadilla imaginable para cualquier persona. La pérdida trágica de los hijos. Es devastador. La historia de la actriz Liliana Durán, por ejemplo. Híjole, eso es simplemente paralizante. Lo es. Liliana vivía en Caracas. Y la documentación cuenta que una noche escuchó ruidos en la planta baja de su casa. En medio de la oscuridad. Todo apagado. Ella pensó que se habían metido a robar, así que bajó armada para defender a su familia. Vio una silueta en la penumbra y, pues, disparó. ¡Qué angustia! Y los ladrones reales salieron huyendo por el ruido del disparo, ¿no? Sí, pero cuando ella prendió las luces, la realidad la destrozó. A quien le había disparado por accidente en la confusión era su propio hijo de 19 años, a quien los asaltantes tenían sometido. Me cuesta tantísimo trabajo siquiera dimensionar cómo la mente humana puede procesar algo así y seguir viva, o sea, seguir adelante. Y tristemente, no es el único caso en nuestra investigación.
Guillermo Murray perdió a su hija Marcela, de 5 añitos, cuando cayó de un 6º piso. Y semanas antes se había caído una amiguita de ella, de la misma manera. Así es. O Domingo Soler perdiendo a su hija en un accidente de tráfico. Y el mismísimo Resortes Adalberto Martínez, cuya hija fue asesinada en un intento de asalto. Entonces, esto plantea una pregunta inmensa, ¿no? ¿Cómo lograban seguir actuando? O sea, ¿cómo llegas al set a las 6 de la mañana, te pones un traje colorido y haces comedia impecable cuando acabas de enterrar a tu hijo? Ahí entran 2 mecanismos enormes. Primero, la complicidad del sistema. Los estudios y los sindicatos creaban un blindaje absoluto para proteger el producto. Encubrían todo. ¡Todo! Mira el caso de David Silva, el famosísimo campeón sin corona. Claro, el héroe noble de la clase trabajadora en pantalla. Pues los documentos revelan que a puerta cerrada era otra historia. Había acusaciones documentadas de maltrato doméstico muy grave hacia su esposa. Un temperamento violento exacerbado por un problema severo de alcoholismo. Y la industria, en lugar de frenarlo, construyó un muro de contención para que nadie se enterara. Encubrieron la realidad para salvar la rentabilidad del ídolo. ¡Qué fuerte! Ese era el blindaje del sistema. Pero a nivel personal, también los actores usaban el set de filmación como un escape, un lugar donde podían ser otra persona y no sentir dolor por unas horas. Y otros buscaron el escape en lugares mucho más místicos, el esoterismo puro. Uf, María Félix es el ejemplo perfecto de ese escapismo místico. En la pantalla, la doña, inalcanzable. Pero en la intimidad, estaba desesperada por controlar lo incontrolable. Convirtió su casa de las tortugas en una fortaleza espiritual literal. Sí, las crónicas hablan de cuartos llenos de talismanes, símbolos de protección por todos lados, para alejar las malas energías. Y no era un pasatiempo. Ella aprendió a leer el tarot directamente con Leonora Carrington, la pintora surrealista. Su fe en eso era ciega. Totalmente. Si ella se despertaba y el tarot le daba un mal pronóstico para el día, cancelaba todo. Llamados, entrevistas, lo que fuera. Incluso buscaba chamanes para hacer rituales y tratar de contactar a su hermano muerto. Era su mecanismo de supervivencia mental ante un mundo tan pesado. Y fíjate, ya sea con tarot, blindajes de la prensa o trabajo compulsivo, hay algo a lo que ninguno podía ganarle: el paso del tiempo. El telón final. Aquí es donde se pone muy interesante, porque conocer cómo enfrentaron el ocaso de sus carreras, la vejez o la pérdida de sus facultades te dice quiénes eran realmente. Hay un contraste drástico en cómo reaccionaban a esa pérdida de poder. Por un lado, una resiliencia hermosa como la de Rebeca Iturbide. Una actriz de una elegancia brutal, ¿verdad? Sí, y a los 52 años se cayó del banco de un piano y se fracturó la columna. Quedó paralizada. Su carrera terminó en un segundo. Y en lugar de amargarse y odiar al mundo, se fue a vivir a la casa del actor. Y desde su silla de ruedas se puso a hacer trabajos de repujado y organizar arte para ayudar económicamente a sus colegas más ancianos. Transformó su tragedia en un servicio maravilloso para los demás. Pero, hubo otros que hicieron exactamente lo contrario. El aislamiento absoluto. Como María Antonieta Pons, el ciclón del Caribe. Ella en 1965 bajó la cortina. Cortó todo contacto. Rechazó premios diciendo que todo lo que tenía que decir ya estaba en sus películas. Y su nivel de aislamiento era tan profundo que dejó instrucciones ante notario de que nadie anunciara su muerte hasta que ya estuviera enterrada. No quería ni siquiera un funeral público. Quería una salida en silencio total. Pero, y aquí viene lo complejo, hay quienes reaccionaron a la pérdida de relevancia atacando a los demás. El ciclo de la humillación. Esto es dolorosísimo, porque ves a figuras que sufrieron abusos en sus inicios convertirse en opresores cuando llegaron a la cima y empezaron a envejecer. Aterrorizados por perder el control, claro. Como Libertad Lamarque. Cuando un joven Julio Alemán iba a trabajar con ella, lo hizo ir a su casa y le ordenó abrir la boca para revisarle los dientes. Como si fuera un caballo de carreras, tratando de dejarle muy claro quién tenía el poder ahí. Exacto. O Florinda Mesa con Anabel Gutiérrez. Anabel fue una estrella gigante en la época de oro, ganadora del premio Ariel. Sí, una actriz consagrada. Y décadas después, cuando entró a los programas de Chespirito, Florinda Mesa la mandó llamar al camerino para humillarla y decirle: voy a enseñarte a actuar. Es la perpetuación del trauma de la industria. Al final, este crepúsculo de las estrellas nos deja una lección psicológica enorme.
Cuando la industria te quita la juventud o la salud. Como Ángel Garaza actuando con su tanque de oxígeno al lado, ¿no? Exactamente. La única opción que te queda es cómo gestionas tu salida. Puedes cerrar la puerta y devolverle el dolor al mundo, o transformarlo en compasión y servicio, como Rebeca Iturbide. Y la verdad, por eso es tan relevante todo este conocimiento hoy para quien nos escucha. Porque vivimos inmersos en la era digital con una obsesión enfermiza por la perfección. Perfiles curados, estética sin un solo fallo. Y ver el verdadero costo emocional, la valentía y los defectos profundísimos detrás de la época de oro nos enseña a mirar con muchísimo más pensamiento crítico a los ídolos de hoy. Nos recuerda que detrás de toda imagen perfecta hay seres humanos complejos, lidiando con dictaduras, egos gigantes, lutos terribles y el peso de su propio legado. Hombres y mujeres que ardieron por dentro para iluminar esas pantallas enormes y a veces consumieron su propia vida en el proceso. Una lección brutal de empatía. Totalmente. Lo que me deja y nos deja a todos con un pensamiento final bastante provocativo para que nuestra audiencia lo reflexione a solas. A ver, cuéntanos. Imagínate que todas estas grandes figuras de leyenda, con su fragilidad, sus vicios y sus sombras, hubieran tenido acceso al ecosistema mediático de hoy. Las redes sociales, o sea... Sí, con esa exposición inmediata, incesante 24/7 y sin un solo filtro. ¿Crees que habría existido siquiera una época de oro? Híjole, qué buena pregunta. ¿O será que toda esa magia hipnótica del cine se habría roto en 2 segundos al quedar expuestas en tiempo real todas sus traiciones, rivalidades y tragedias humanas? Yo creo que el misterio no hubiera sobrevivido ni una semana. Yo también lo creo. Y es una perspectiva que definitivamente cambia cómo miramos esa pantalla en blanco y negro a partir de ahora. Gracias por acompañarnos a rasgar el telón y caminar por estas sombras de la historia. Nos escuchamos en la próxima exploración.